¿Qué tal? Me llamo José Omar Tinajero Morales. Soy licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Estudios Regionales por el Instituto Mora y doctor en Geografía por la UNAM. Actualmente soy el cronista municipal de Tepetlauctop. Uno de mis puntos es no solamente como cronista juntar datos curiosos, sino que el conocimiento que tenemos tratar de aplicarlo al desarrollo regional. Nosotros nos basamos en un glifo que está en el Códice Kingsburg. Los topónimos que están en los códices se pueden leer, es decir, son de tipos morfosilábicos. Cada dibujo es un conjunto de símbolos y de sonidos. En el caso de Xolalpan, está formado por dos partes. Vemos en la parte superior una flor que da el sonido xo o xola. En la parte inferior, un río que da Apan. Entonces, Xolalpan quiere decir en el río arenoso, tomando en cuenta esta relación que tiene con el río Papalotla. Hay otros autores que dicen que Xolalpa viene de la palabra Xolali, que quiere decir calle. Y entonces vendría siendo en la calle. A veces en los topónimos hay ciertas divergencias. No hay a veces un significado único. Puede ser en el río arenoso o en la calle. Xolalpan es una comunidad muy antigua, de hecho por eso la estamos considerando como pueblo originario. Un pueblo originario son aquellos que están fundados antes de la llegada de los españoles. Desde el punto de vista de documentación, para poder mostrar su fundación prehispánica, pues más bien nos tenemos que basar en la arqueología. Aquí el elemento clave es precisamente el Cerro El Azteca. El Cerro Azteca tiene evidencias arqueológicas teotihuacanas, también tiene evidencias del epiclásico, que es después de la caída de Tula y un poco antes de la llegada de los chichimecas aquí a la Cuenca de México, y ya después también tiene evidencias del posclásico. Los estudiosos que han analizado el Azteca han observado que es una manera de una pirámide, o sea que está tallado de manera que genera sombras cuando hay los equinoccios, los solsticios, o sea tiene una función también arqueoastronómica. De hecho, si ustedes si hiciéramos una línea recta más o menos de donde está la iglesia de la Candelaria, llegas directamente a Teotihuacán. Está alineado porque las poblaciones no se fundaban nada más donde cayó, sino había toda una serie de principios arqueoastronómicos, geográficos, históricos que les permitía generar sus fundaciones. La historia de Xolalpa se pierde en el tiempo, realmente no tenemos así como una fecha exacta de su fundación. Sin embargo, bueno, también sabemos que en la época del posclásico se da un movimiento migratorio muy interesante, tanto de grupos chichimecas, pero también de algunos grupos sedentarios que por diferentes situaciones tienen que emigrar. Entonces hemos observado que hay una serie de poblaciones que ya existían, por ejemplo, en la parte de Morelos, de Puebla, y que vienen hacia el centro de México y replican el nombre de su lugar de origen. Por ejemplo, Chiautla, Chiconcuac, y el mismo Xolalpan, Chaucingo, ¿sí? O sea que hay una migración no solamente de norte a sur, sino también de sur a norte, y entonces hay algunos estudiosos que plantean que precisamente en esta etapa de gran migración llega gente de la parte de Puebla, que funda precisamente Xolalpan. Después viene la época colonial y Xolalpan pasa a ser parte también de la alcaldía de Texcoco y a la vez de lo que en esa época se llamaba la República de Indios de Tepetlauctop. La República de Indios es muy interesante porque va a ser lo que va a dar después origen a la creación del ayuntamiento y del municipio de Tepetlauctop, en el cual pues siempre Xolalpan ha sido una parte importante dentro de su territorio. Siempre ha sido una región que se ha dedicado a la parte agropecuaria, por ejemplo en la época colonial con las haciendas. Por eso es que en la región hay varias haciendas. Por ejemplo, está la hacienda de San Nicolás, está la hacienda de la Estancia, está la hacienda de Buenavista. La hacienda era la unidad económica fundamental de producción. Todos los gremios que existían en esa época, por ejemplo, los mismos tlachiqueros, los arrieros, los gañanes, los jornaleros, todo eso de una otra manera estaban relacionados con la hacienda. Por eso es que muchos pueblos van a aparecer ya de una manera formal a raíz de la caída de la hacienda. Con la Revolución Mexicana se expropian, se nacionalizan las haciendas, se dividen para formar ejidos y entonces también a veces genera la posibilidad de crear pueblos. La forma de vestir en Xolalpa está vinculada con el mundo de la hacienda
en el concreto con los vaqueros. Entonces está toda esa parte, el sombrero, el cinturón, el pantalón de mezclilla, nos recuerda precisamente a toda esta labor que venía desde las haciendas y que se va reformulando y que bueno, actualmente pues entra toda una cuestión de la cultura musical, la cultura de las películas, de las series, ¿no? Y entonces todo eso se refuerza y es muy característico. Otro punto muy importante es que en la población de Jolalpan es muy afín, por ejemplo, al caballo. El caballo como símbolo que viene desde la época colonial, aunque paradójicamente el caballo es originario de América, sin embargo se extingue en América y después regresa ya domesticado por los españoles, ¿no? Entonces el caballo adquiere un carácter simbólico de poder, porque no cualquier gente podía estar en un caballo. Allá en la región de Jolalpan, el caballo se convierte como uno de sus elementos claves. De hecho, por ejemplo, en la mayordomía de los arrieros, que es con la que se cierra la fiesta aquí en Cabecera, pues viene un contingente numeroso de gente de Jolalpan que viene precisamente con su caballo, ¿no? Y hace toda una serie de situaciones, por ejemplo, la representación de los bandidos de Río Frío, hacen aquí algunas suertes con los caballos, en fin, entonces ahí todavía se ve esa relación del hombre con el caballo y que obviamente eso nos vincula a lo de las actividades gremiales que tienen que ver íntimamente con la cuestión de los vaqueros, los tablajeros, etcétera, ¿no? Primero tenemos una etapa prehispánica, luego tenemos la parte colonial y lo que viene siendo el principio del siglo XX, que está íntimamente vinculado con la hacienda, y después, bueno, ya tenemos el Jolalpa actual. Es interesante porque a lo largo de todo el municipio hay una serie de familias características. De hecho, es bastante notorio una cuestión que en antropología se llama la endogamia, que durante mucho tiempo era difícil que la comunidad de Jolalpa se abriera. Entonces incluso existe la historia de que, por ejemplo, si uno era de Cabecera, ni pensar ir a conquistar una muchacha de Jolalpa porque te balaceaban. Eran muy endogámicos. ¿Eso qué produce? Pues que haya una serie de apellidos que son muy característicos de Jolalpa. El más famoso, pues Almeraya. Almeraya, Arumir, Vázquez, Delgadillo. Son apellidos icónicos, emblemáticos de la región. Y que, bueno, pues te van hablando de muchos detalles. Por ejemplo, Almeraya viene de la palabra Almería, que es una población en España, que a la vez está muy vinculada con el mundo musulmán. Entonces, ahí hay la historia de que llegan gentes de esta parte de Asia y de la Almería a esta región. Entonces, de repente sí es muy interesante en Jolalpa porque, bueno, hay gente que se apellida Almeraya, ¿no? Almeraya Arumir, y de ahí se va haciendo una serie de cuestiones muy interesantes, pero que apenas hace poco tiempo se ha empezado a abrir la población a una cuestión de una relación más amplia que ya no sea tan endogámico. Hay un tema que es interesante, que es lo relacionado con Cuautlatlaxin, con Juan Diego, que precisamente está su piedra en la parroquia de la Concepción. Hay una piedra que estaba en una escalera y que representa un águila con la vírgula de la palabra y una flecha calendárica. Entonces, haciendo un análisis, llegamos a la conclusión de que ese personaje es Cuautlatogua, o sea, el águila que habla. Y Cuautlatogua fue un personaje muy importante porque, bueno, vive el bautizo y se llama Juan Diego. Y va a ser el vidente del Tepeyac, San Juan Diego, aunado a una serie de fuentes documentales que se encontraron en archivos como el archivo de Corpus Christi, el archivo en la misma Villa de Guadalupe, algunas otras fuentes colaterales, y entonces se demuestra que Cuautlatogua, el Cuautlatogua que está en Jolalpan, es el mismo que es el señor de Tepetlaustop, pero a la vez va a ser el vidente de Tepeyac. Y a partir de él surge el linaje de los Escalonas. Y los Escalonas vienen precisamente de esta línea de Cuautlatogua, que a la vez nos remite al linaje de Nezahualpilli y de Nezahualcóyotl. Él había sido uno de los filósofos que había llegado a tener la idea del Dios único, del Tloquenahuaque. O sea, ese conocimiento se lo había pasado a sus descendientes, entre ellos precisamente a Cuautlatogua. Y por eso, cuando se da la aparición y cuando se da la conquista espiritual, pues ellos ya más o menos tenían una noción del Dios único. De hecho, el nombre en náhuatl de la Virgen de Guadalupe es Tecuatlazupe, que quiere decir la que devora a los demonios o la que pisa a los demonios, como es la Virgen apocalíptica, que es precisamente la Virgen que está en la conchita, porque el nombre original es la Purísima Concepción. Como parroquia, bueno,
la Concepción Jolalpan originalmente, y todos los jolalpantes dependían de la parroquia de Tepetlaustoc. Estamos aquí en la parroquia madre. En los años 90 se decide, una vez que va creciendo la diócesis de Texcoco, que era necesario crear nuevas parroquias, y se crea la parroquia de Apipilhuasco, la parroquia de San Bernardo y la parroquia de Jolalpan. La iglesia de Jolalpan, pues si ustedes observan, las iglesias son muy similares en su arquitectura. Estos frontones triangulares con torres de 2 cuerpos, hechos con piedra, con sus atrios amplios. Si tú más o menos observas, ese es un estilo muy similar a las iglesias que están en la región de Jolalpan.